Todos tenemos esta idea, pues, casi sagrada de lo que es la educación, ¿no? Un proceso para transmitir conocimiento, darnos herramientas, inculcar valores. Es la narrativa luminosa, la que todos conocemos. Exacto. Pero los materiales que analizamos hoy proponen algo, bueno, algo mucho más incómodo. Sugieren que debajo de todo eso hay una función oculta. Una no declarada. Justo, la idea de que antes de enseñarnos a pensar, el sistema educativo nos moldea para obedecer. Obedecer. Incluso antes de comprender. Ujú. Entonces, lo que vamos a intentar hacer hoy es justo eso, meternos a las entrañas de ese mecanismo para ver pieza por pieza cómo un ser espontáneo se transforma en un sujeto obediente. Esa es una excelente manera de plantearlo. Y para que quede claro desde el principio, los autores insisten mucho en esto. Aquí no vamos a criticar a los maestros, No para nada. ni a discutir si es mejor enseñar historia o matemáticas. El análisis va mucho más profundo, al proceso que opera antes de que la razón siquiera entre en juego. Al software base, digamos. Justo. De hecho, lo describen como una especie de obra de teatro invisible en 4 actos que nos moldea. Y el primer acto, la premisa fundamental, es esta. Para que la obediencia sea posible, una autoridad primaria, la original, debe ser derrotada. Y esa primera autoridad es nuestro propio organismo. A ver, detengámonos ahí porque ese es el punto de partida de todo. Los textos describen el estado natural de un bebé como, pues, pura soberanía biológica. Totalmente. Es un ser que vive en sincronía absoluta con lo que siente. No tiene idea de que es un lunes o las 8 de la mañana, solo conoce hechos. Tengo hambre, tengo sueño, siento curiosidad. Su organismo es la única ley que entiende. Exacto. Y según este análisis, el proceso educativo empieza justo ahí, al meter la primera contradicción entre esa brújula interna y lo que pide el entorno. Las frases que citan son las que todos hemos oído. Claro. Ahora no es hora de dormir. Come que ya es hora. Quédate quieto. No llores. Y lo que es crucial entender aquí es la sutileza. El objetivo no es, en la mayoría de los casos, la violencia explícita. Es algo mucho más. Profundo. Mucho más. Se busca que el niño, poco a poco, empiece a percibir su propio cuerpo como un estorbo, como una fuente de información que no es válida. ¡Wow! El mensaje implícito, que nunca se dice con palabras pero que se graba a fuego, es devastador. Lo que tú sientes no importa. Tu cuerpo no sabe. El mundo de afuera, el reloj, el adulto, sí sabe. A ese momento le ponen un nombre muy fuerte, ¿no? Sí, los textos lo llaman de una forma muy potente el primer crimen educativo. Vaya, el primer crimen educativo. Es que es una frase muy fuerte, porque no habla de un golpe, sino de algo que parece mucho más profundo. Enseñarte a desconfiar de ti mismo desde el principio. Es bastante oscuro cuando lo pones así. Te están desconectando de tu propia fuente de datos. Es una ruptura fundacional entre la percepción interna y la conducta que se te exige. Es el momento simbólico en que se destrona al organismo. Porque una vez que esa soberanía interna se debilita, pues el trono queda vacío. Y alguien tiene que ocuparlo. Y es ahí donde se puede empezar a gobernar al individuo desde fuera. Se crea la necesidad de una autoridad externa que te diga qué hacer, porque la tuya ya no es válida. Claro, tiene todo el sentido. Si ya invalidaste la brújula interna del cuerpo, tienes que darle una externa, ¿no? Supongo que ahí es donde entran los famosos símbolos de los que hablan. Justo. Entramos al segundo acto, la instalación de la obediencia al símbolo. Una vez que el cuerpo ya no manda, ¿quién manda? Pues su sustituto. Y la lista que proponen los autores es muy reveladora y muy familiar. El reloj, el timbre de la escuela, la fila, la calificación, el uniforme, el calendario. Todos estos elementos externos, abstractos, que empiezan a dictar la conducta. Exacto. Y la clave, me imagino, es que no parecen órdenes directas. Un jefe que te grita es una autoridad obvia, pero un reloj es solo un objeto, ¿no? Esa es la genialidad del mecanismo. Los textos subrayan que el poder del símbolo reside en su aparente neutralidad. Un timbre no parece la orden de un tirano, parece un hecho objetivo, justo, pero funciona como lo que las fuentes llaman una instrucción disfrazada de hecho. El adiestramiento es ese. El niño aprende a responder a estos estímulos abstractos sin necesidad de comprenderlos. La respuesta automática. Suena una campana y debe cambiar de actividad. No importa si estaba fascinado con lo que hacía. Es lunes y se somete a una rutina.
Es la hora del recreo y corre, aunque no tuviera ganas. La comprensión no es un requisito. Me recuerda perfecto esa sensación en la escuela de estar, no sé, absorto leyendo algo que por fin te interesa, y de repente suena el timbre. Ujú, sí. Y esa frustración, esa rabia de que una campana arbitraria tuviera más autoridad sobre mi tiempo que mi propio interés, es exactamente lo que describen. Es el ejemplo perfecto. Tu organismo, tu curiosidad, te decía una cosa. Sigue aquí. Pero el símbolo, el timbre, te dio una instrucción contraria. Y la del símbolo ganó. Claro. Esa pequeña frustración repetida miles de veces a lo largo de años es el entrenamiento. La función de esta etapa es muy precisa. Enseñar a responder antes de preguntar. Y, sobre todo, a obedecer antes de entender. ¿Entendido? Primero anulas la autoridad del cuerpo, luego instalas la del símbolo. Pero me imagino que depender de un timbre todo el tiempo no es muy eficiente para un sistema social complejo, ¿no? Para nada. En algún momento, la orden tiene que venir desde adentro. Es hacia allá donde apuntan. Has dado en el clavo. Ese es el paso al tercer acto, que se describe como un nivel de condicionamiento mucho más sofisticado y, por lo tanto, más efectivo. La obediencia a la idea. Exacto. Los autores hablan de su ventaja devastadora, y es que la idea es autoejecutable. Ya no necesitas un estímulo externo. La autoridad se internaliza por completo. El vigilante se muda a vivir dentro de tu cabeza. Justo así. ¿Y de qué ideas estamos hablando? Son ideas muy complejas. Al contrario, son ideas aparentemente virtuosas que se instalan como mandatos morales. Y los ejemplos son ideas que todos hemos escuchado y probablemente repetido. A ver, Sé responsable. Tienes que esforzarte. Sé alguien en la vida. No pierdas el tiempo. Debes ser productivo. hay que competir para progresar. Esa. Todas esas. El del organismo, sino un software que corre encima y nos dice qué hacer para ser aceptados. Es exactamente eso. Un software que corre encima y que además consuma muchísimos recursos en forma de culpa, ansiedad y autoexigencia. La consecuencia es que el niño, y luego el adulto, se vigila a sí mismo. Ya no hace falta un maestro con una regla. Para nada. Nace el deber, la culpa por no hacer lo suficiente, la ansiedad de rendimiento, la necesidad de aprobación. El individuo se convierte en su propio capataz. Y esto se ve en cosas que todos sentimos, ¿no? Esa angustia del domingo por la tarde. Claro, O la culpa que nos da tomarnos una siesta en lugar de aprovechar el tiempo. No nacimos con eso. Es el eco de esa idea. y ahí es donde usan otro término potente, el de interfaces de obediencia, ¿cierto? Correcto. El yo productivo o el yo responsable no son vistos aquí como rasgos de nuestra personalidad. Son constructos. Son interfaces diseñadas para que nos conectemos dócilmente al sistema, Los mecanismos que garantizan que sigamos produciendo. incluso sin un jefe mirando. Exacto. Entonces, si ya tenemos el software de la obediencia corriendo por dentro, ¿qué papel juega la autoridad visible? El jefe, el Estado. Pareciera que ya no son tan necesarios. Ese es el acto final. Según este análisis, la autoridad visible no es el origen del poder. Es simplemente quien administra una obediencia que ya fue instalada. Llega a ocupar un trono que ya estaba listo. Exacto. El sistema educativo ya preparó cuidadosamente ese trono para ella. El trabajo sucio, la programación, ya está hecho. El adulto no obedece principalmente por miedo al castigo externo, como una multa o un despido. Esa es una visión superficial. Entonces, ¿por qué obedece? Obedece por miedo a fallarle a sus propios mandatos internos, a esas ideas. El verdadero temor es a quedar atrás, a ser improductivo, a no cumplir las expectativas que ahora siente como propias. La autocensura se vuelve la autoridad más poderosa. La más eficiente que existe. Es un sistema de control perfecto porque es voluntario. Entiendo el objetivo, una sociedad sincronizada, predecible y Productiva. es el sueño de cualquier sistema, pero suena terrible. ¿Cuál es el costo de toda esa productividad? Lo describen como un costo altísimo. El resultado es, sí, una sociedad ideal para la estabilidad económica, pero, y este es el gran pero, es una sociedad profundamente enferma para la creatividad, la sensibilidad, la espontaneidad. Un entorno hostil para la vida interior.
para todo aquello que no se puede medir, cuantificar o calendarizar. Y ahí se produce la desconexión final, la paradoja. El individuo educado así puede funcionar perfecto, ser exitoso, cumplir metas, un ciudadano modelo, Claro, pero ha perdido la capacidad de habitar su propia existencia, de sentir directamente, sin interpretar, o de actuar desde un impulso genuino en lugar de desde un cronograma. no para la vida. Precisamente. Y esto nos lleva a la parte final del análisis, que es, bueno, la única salida que proponen. Si el problema es tan profundo, ¿cómo se deshace? La solución, insisten, no es una rebelión externa, no se trata de quemar la escuela. La insumisión real es una rebelión contra esa sincronía interna. Contra el programa. El objetivo es recuperar lo que llaman la autoridad perceptiva del organismo, que es, irónicamente, aquello que todo el sistema educativo considera peligroso. Ok, pero ¿cómo se ve esa rebelión interna en la práctica? Porque recuperar la autoridad del organismo suena muy abstracto. ¿Hay acciones concretas? Sí, y fíjate que son acciones deliberadamente simples, casi anticlimáticas. No se trata de grandes gestos, sino de microrevoluciones cotidianas. Por ejemplo, registrar activamente el cuerpo. Tengo sed. Estoy tenso. Escuchar el cansancio y, esto es clave, respetarlo. Descansar sin sentir culpa. Que ese es quizá uno de los actos más subversivos hoy en día. Totalmente. Dejar que la acción surja del hecho, tengo energía para esto ahora, y no del horario. Básicamente es dejar de medir el valor de la vida en productividad. O sea que la verdadera libertad, desde esta perspectiva, no es romper las reglas externas, sino desactivar el programa interno que hace que las obedezcamos. No podría haberlo dicho mejor. La conclusión central de los textos es esa. La obediencia no es una virtud, es un condicionamiento. Y solo al ver la estructura completa de ese condicionamiento, no como teoría, sino en uno mismo, se puede aspirar a recuperar la soberanía real, la soberanía del cuerpo, de la percepción, la soberanía de la vida antes de ser sometida a un horario. ¡Qué recorrido! Partimos de esa visión noble de la educación y terminamos viéndola como una fábrica de obediencia. Desglosamos los pasos. Anular el cuerpo, instalar el símbolo, internalizar la idea. Y finalmente, ver cómo la autoridad externa solo administra un poder que ya le fue entregado. Sí. Y la idea final es que al comprender la arquitectura de la jaula, uno puede empezar a encontrar las puertas, no para destruirla, porque vivimos en sociedad, sino para poder entrar y salir de ella a voluntad. En lugar de vivir creyendo que no hay una afuera. La meta es la soberanía, no el caos. Y para cerrar, creo que los textos nos dejan con una reflexión final, una pregunta que es bastante provocadora. Si la obediencia se instala en nosotros antes que la comprensión, ¿cuántas de las decisiones y exigencias que hoy consideramos propias son en realidad el eco de un timbre que sonó hace mucho tiempo y que ya ni siquiera recordamos haber escuchado?